Secretos ancestrales, elecciones imposibles y fuerzas más allá de la comprensión. Cuando la periodista encuentra la cuarta esfera, se ve en el centro de un enfrentamiento épico entre buscadores y un poder antiguo que puede cambiarlo todo. ¿Logrará proteger al mundo, o el final ya ha comenzado? Descúbrelo. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Ana se detuvo frente a la segunda esfera, el brillo suave y plateado iluminando la cámara oscura. El pulso rítmico del objeto parecía alinearse con los latidos de su corazón, creando una desconcertante sensación de conexión entre ella y la esfera. Era como si algo dentro de ella supiera que este momento había sido predestinado. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de una energía invisible, y el silencio que llenaba la sala traía consigo un peso que apenas podía soportar. Sabía que no podía tocar la esfera directamente. El recuerdo de la primera esfera, consumiendo la vida de los dos intrusos en el faro de Monteluz, aún estaba fresco en su mente. Aquellas esferas no eran simples artefactos, eran fuentes de poder incontrolable, una energía bruta que nadie debía manipular. Pero ahora que estaba allí, ¿qué haría? Sabía que no podía dejarla desprotegida, pero la idea de volver a removerla parecía igualmente peligrosa. Dio un paso adelante, acercándose cautelosamente a la estructura que sostenía la esfera. Las inscripciones antiguas alrededor de la base de la estructura, similares a las del faro de Monteluz, estaban desgastadas por el tiempo, pero aún eran legibles. Esta vez, Ana notó algo diferente. Había símbolos que no estaban presentes en la primera esfera. Líneas que se entrelazaban como una telaraña, todas convergiendo hacia un punto central justo debajo de la esfera. Un sello. Entonces lo comprendió. Esa esfera estaba contenida, sellada por un poder más antiguo que cualquier otra cosa que hubiera encontrado. Ana se arrodilló frente a las inscripciones, pasando los dedos por las líneas que formaban el sello. Sintió un leve temblor en la piedra bajo sus manos, como si algo estuviera vivo, pulsando justo debajo de la superficie. Lo que fuera ese sello, parecía estar debilitándose, y la esfera, lentamente, estaba escapando de su confinamiento. Por eso pulsaba con tanta fuerza, el tiempo se estaba agotando. De repente, un sonido proveniente del pasillo interrumpió sus pensamientos. Pasos. Pesados, apresurados, acercándose a la cámara. Ana se levantó de inmediato, el corazón acelerado por un miedo súbito. No estaba sola. Girándose hacia la entrada de la cámara, vio una figura emerger de las sombras. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y oscuro. Su rostro estaba parcialmente oculto por la penumbra, pero sus ojos brillaron al fijarse en la esfera. Así que tú la encontraste primero, su voz era grave, cargada de una calma gélida, como si supiera exactamente lo que hacía allí. Ana dio un paso hacia atrás, instintivamente colocándose entre el hombre y la esfera. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. El hombre esbozó una sonrisa fría, carente de humor. ¿Quién soy no importa. Lo que importa es lo que tenemos delante. Esa esfera, miró el objeto, con los ojos brillando de interés, es lo que he venido a buscar. Y no soy el único. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Más personas estaban detrás de las esferas, tal como Manuel había advertido. Ese hombre no estaba allí por casualidad, sabía lo que buscaba y sabía lo que representaba la esfera. No puedes llevártela, respondió Ana con firmeza, a pesar del miedo creciente dentro de ella. No sabes lo que está en juego. Ese poder no puede caer en las manos equivocadas. El hombre dio un paso adelante, y el brillo en sus ojos se intensificó. Oh, sé muy bien lo que está en juego, se detuvo a pocos metros de ella, evaluándola con una mirada penetrante. Y tú no tienes idea de lo profundo que llega este juego. Esas esferas son la clave de algo mucho más grande de lo que imaginas. Algo que está a punto de despertar. Ana mantuvo una postura firme, pero la verdad era que no sabía hasta dónde se extendía este misterio. Solo sabía que su bisabuelo y otros guardianes habían sacrificado sus vidas para mantener esas esferas selladas, lejos de cualquiera que intentara controlarlas. Pero ahora, la idea de que más personas y fuerzas estuvieran involucradas hacía que la situación fuera aún más peligrosa. ¿Por qué las quieres?, preguntó, tratando de ganar tiempo. El hombre entrecerró los ojos. Las esferas son más que simples fuentes de energía. Son fragmentos de una civilización antigua, de un poder perdido en el tiempo.
cuando todas estén reunidas, abrirán el camino hacia algo grandioso. Algo que cambiará el equilibrio del mundo. Esbozó una sonrisa enigmática. Y aquellos que las controlen, controlarán ese nuevo futuro. Ana sintió náusea subir por su garganta. ¿De eso se trataba entonces? Poder. El control sobre algo tan inmenso que podría remodelar el destino de la humanidad. Pero si una sola esfera ya causaba tanta destrucción, ¿qué sucedería si todas se reunían? No podía permitir que eso ocurriera. No voy a dejar que te la lleves, dijo Ana, firme. El hombre suspiró, como si estuviera aburrido de su resistencia. Eso no es una elección tuya, levantó la mano, y, en un movimiento rápido, una corriente de energía invisible cruzó el aire, golpeando a Ana con fuerza. Fue lanzada contra la pared, el impacto dejándola sin aliento. Jadeando y aturdida, Ana trató de levantarse, pero su cuerpo parecía no responder. La energía que el hombre había usado no era natural, era como si hubiera canalizado el poder de la propia esfera contra ella. Se acercó a la estructura, los ojos fijos en el brillo hipnótico del objeto. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, extendiendo la mano hacia la esfera. Desesperada, Ana luchó por moverse, sabiendo que si tocaba la esfera, algo terrible sucedería. Pero antes de que el hombre pudiera alcanzar el objeto, el sello alrededor de la esfera brilló con una luz intensa. Un zumbido profundo llenó la cámara, y el suelo comenzó a temblar. La esfera parecía resistirse al toque del hombre, como si se estuviera protegiendo. Retrocedió, frustrado, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Qué? Empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, la luz de la esfera explotó en un destello cegador, arrojándolo hacia atrás con una fuerza brutal. El impacto lo lanzó contra la pared opuesta, y cayó al suelo, inconsciente. Ana, todavía aturdida, observó todo con los ojos abiertos de par en par. El sello había protegido la esfera, impidiendo que fuera tocada por alguien que no debía. Lentamente, logró levantarse, con el dolor irradiando por todo su cuerpo. Sabía que el tiempo se estaba agotando. El hombre no permanecería inconsciente por mucho tiempo, y otros vendrían. Necesitaba actuar, necesitaba retirar la esfera de allí también, antes de que alguien más intentara reclamarla. Tiritando, Ana se acercó a la estructura. La esfera pulsaba suavemente, como si estuviera viva, como si supiera que ella estaba allí. Con cuidado, utilizó el mismo símbolo que había activado el sello en el faro de Monteluz, tocando la base de la estructura. El sonido de engranajes antiguos volvió a resonar en la cámara, y la tapa de piedra comenzó a moverse lentamente. De la misma manera que había hecho en Monteluz, usó la tapa para mover la esfera sin tocarla directamente, colocándola en su bolsa junto con la primera esfera que ya había recogido. El brillo y la resistencia de la esfera desaparecieron gradualmente, y el silencio volvió a dominar el ambiente. Ana respiró hondo, tratando de recuperar el control. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Había más esferas, más personas como aquel hombre, y lo que fuera que estaba detrás de todo esto apenas comenzaba a revelarse. Miró el cuerpo inconsciente del hombre. Sabía que despertaría pronto y que, cuando eso ocurriera, tendría que estar lejos de allí, porque la esfera en su poder sería más fácil de robar que de proteger con los sellos que los antiguos habían usado durante tantos años. Sin perder más tiempo, Ana salió de la cámara y subió las escaleras de piedra, dejando atrás la oscuridad. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, el juego apenas comenzaba, y ella estaba justo en el centro de él. Ana subió las escaleras apresuradamente, sus pies apenas tocando los peldaños mientras el miedo pulsaba junto con los latidos de su corazón. Cada paso parecía resonar en la estructura vacía, como si el propio faro la estuviera advirtiendo de salir de allí cuanto antes. El hombre seguía inconsciente, pero no por mucho tiempo. Y ella sabía que él no sería el único en buscar las esferas. Estaban viniendo. Otros se estaban moviendo, y ahora tenía una comprensión más clara de lo peligroso que era realmente este juego. Cuando finalmente emergió de la torre, el aire frío de la isla la golpeó de lleno. La brisa del océano, cargada de sal, parecía más densa, como si la naturaleza que la rodeaba fuera consciente de los secretos escondidos en ese lugar. Ana se detuvo por un instante, jadeando, intentando organizar sus pensamientos. Necesitaba salir de la isla antes de que alguien más llegara. Y necesitaba entender qué vendría después. El camino de regreso al barco fue tenso, cada sombra entre los árboles la hacía mirar por encima del hombro,
como si pudiera ser atacada en cualquier momento. Las ramas, agitadas por el viento, parecían susurrar secretos, reforzando la sensación de que estaba siendo observada. Pero al llegar a la costa, el barco que la había llevado seguía allí, balanceándose suavemente en las aguas agitadas. Subiendo a bordo, Ana sintió una breve ola de alivio. Estaba lejos de estar a salvo, pero, por ahora, la esfera estaba sellada y el hombre, inconsciente. Había logrado ganar algo de tiempo. Mientras se alejaba de la isla, las olas golpeaban el casco del barco, creando un ritmo que coincidía con los pensamientos de Ana. Cada ola llevaba su mente a una nueva pregunta, una nueva revelación que aún debía procesar. Lo que ese hombre había dicho sobre las esferas siendo la clave para algo grandioso, algo que podría cambiar el equilibrio del mundo, la perturbaba profundamente. Si había más esferas y si llegaban a reunirse, ¿qué tipo de poder sería desatado? Después de horas en el mar, Monteluz finalmente apareció en el horizonte, con el faro erigiéndose como una centinela eterna sobre la ciudad. Ana observó la luz parpadeante a la distancia, sintiéndose extrañamente conectada al faro más que nunca. Ella era, de hecho, su guardiana, pero ahora comprendía que la tarea no se limitaba solo a esa torre. Había un destino mayor, y estaba inexorablemente ligada a él. Cuando desembarcó, el crepúsculo ya comenzaba a envolver la ciudad, tiñendo el cielo con tonos naranjas y púrpuras. Ana fue directamente a la casa de Manuel, sabiendo que él era la única persona con quien podía compartir lo que había sucedido. Manuel la recibió en la puerta con una expresión seria. Parecía haber envejecido aún más desde la última vez que lo vio, como si el peso de la responsabilidad que Ana llevaba también lo afectara. Sin decir una palabra, la condujo hacia adentro, sentándose en su sillón habitual mientras Ana comenzaba a relatar todo lo que había ocurrido en la isla. Encontré otra esfera, sellada como la primera, dijo, con la voz baja pero firme. Pero no fui la única. Había un hombre, sabía sobre las esferas, sobre lo que son. Intentó tocarla y algo lo derribó. El sello lo detuvo, pero mencionó que otros están viniendo. Se están moviendo. Manuel permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en algún punto distante, como si estuviera reflexionando sobre lo que significaba. Cuando finalmente habló, su voz era grave, cargada de una preocupación que Ana nunca había visto en él antes. Entonces, el tiempo finalmente ha llegado, murmuró. Esperaba que tuviéramos más tiempo, pero parece que las fuerzas que controlan estas esferas están despertando más rápido de lo que imaginé. Miró a Ana, sus ojos cansados pero decididos. Tenemos que actuar antes de que ellos encuentren las otras. Ana frunció el ceño, sintiendo que el peso de la responsabilidad se intensificaba. Pero, ¿cuántas más hay?, preguntó, intentando calcular la magnitud de la misión que ahora la envolvía. Manuel respiró hondo y, tras un momento de vacilación, respondió: no tenemos un número exacto. Las esferas fueron esparcidas por el mundo hace milenios, cada una sellada y protegida por un linaje de guardianes. Sabemos de algunas, pero otras se han perdido con el tiempo. Tu misión, Ana, es asegurarte de que ninguna de ellas caiga en las manos equivocadas. Si lo que dijiste es cierto, y creo que lo es, el sello que las protegía se está debilitando. Y más personas como ese hombre estarán buscándolas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Más esferas. Más peligros. Más enemigos. La idea de enfrentarse a una red global de secretos y conspiraciones parecía abrumadora, pero sabía que no podía rendirse. Algo mucho más grande estaba en juego, algo que iba más allá de ella, más allá de Monteluz. ¿Qué hago ahora?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Manuel la miró con seriedad. Tienes que encontrar las otras esferas antes que ellos. Cada una está marcada con símbolos similares a los que encontraste aquí y en la isla. Esos símbolos fueron diseñados para guiar a los guardianes hacia ellas, pero ahora también sirven como mapas para los enemigos. Hizo una pausa. No estarás sola. Hay otros guardianes aún vivos, ocultos en diferentes partes del mundo. Necesitas encontrarlos. Juntos, tendrán una oportunidad de impedir que las esferas se reúnan. Ana asintió, sintiendo el peso de la misión asentarse sobre sus hombros. No solo estaba enfrentando un misterio antiguo, sino una guerra silenciosa que se había desarrollado durante milenios. Cada paso ahora sería crucial. ¿Y por dónde empiezo?, preguntó, lista para dar el siguiente paso. Manuel sonrió, una sonrisa pequeña y cansada,
pero llena de confianza. El mapa que encontraste en el faro no solo revela la ubicación de las esferas. Revela dónde están los otros guardianes. Y el próximo guardián que necesitas encontrar está mucho más cerca de lo que imaginas. Ana abrió los ojos, sorprendida. ¿Cerca? ¿Aquí en Monteluz? Manuel negó lentamente con la cabeza. No exactamente en Monteluz, pero en un lugar que conoces muy bien. La ciudad vecina, Portomar. El guardián que vive allí sabe más sobre el pasado que cualquiera de nosotros. Y él sabrá a dónde debemos ir después. Ana sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Había más guardianes, más personas como Manuel, que estaban conectadas al misterio de las esferas. Y ahora, la próxima etapa de su viaje estaba clara. Se levantó, lista para partir. Manuel la observó con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ten cuidado, Ana», dijo, con una voz suave pero firme. «Lo que está por venir será aún más peligroso que todo lo que has enfrentado hasta ahora». Ana asintió, sabiendo que tenía razón. Pero también sabía que, aunque el camino que tenía por delante era incierto, no tenía otra opción más que seguir adelante. El destino del mundo dependía de ello. Con eso, salió de la casa de Manuel, con el nombre, Portomar, resonando en su mente. Era hora de encontrar al próximo guardián y, con él, las respuestas a las preguntas que crecían día a día. Ana caminaba por las calles oscuras de Monteluz con la mente a 1000 por hora. Portomar. La ciudad vecina siempre había sido un lugar tranquilo, pero ahora parecía esconder secretos tan profundos como los de Monteluz. Un guardián. Nunca habría imaginado que existieran otros como Manuel, dispersos por el mundo, cada uno cargando con la responsabilidad de proteger estas esferas. Ahora, su responsabilidad era mayor que nunca. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Ana estaba lista para partir. El viaje hasta Portomar no era largo, unas pocas horas en barco por la costa. Pero el peso de la misión, lo que estaba a punto de descubrir, hacía que cada minuto fuera crucial. Sabía que el tiempo se estaba agotando. El sello de la segunda esfera ya había comenzado a debilitarse, y había más esferas y más peligros acechando. Cuando finalmente llegó a Portomar, el lugar parecía sumido en un sueño profundo. La ciudad era más pequeña que Monteluz, con casas de piedra alineadas a lo largo de calles estrechas y una constante niebla marina envolviendo todo. El sonido de las olas golpeando las rocas era casi hipnótico, pero Ana no se dejó distraer. Su enfoque estaba en el próximo paso, encontrar al guardián. Manuel no le había dado muchos detalles sobre quién sería esa persona, solo que sabía más sobre el pasado que cualquiera. Ana no tenía claro por dónde empezar, pero algo la atraía hacia la parte más antigua de la ciudad, donde se encontraban las construcciones más viejas y las historias más olvidadas. Si realmente es un guardián, pensó, no estará a plena vista de todos. Caminó por las calles casi vacías hasta llegar a la antigua biblioteca de Portomar, un edificio que parecía tan viejo como el propio tiempo. La fachada de piedra oscura estaba cubierta de musgo y enredaderas, y las ventanas, polvorientas, daban la impresión de que el lugar había sido abandonado hace mucho. Sin embargo, las puertas estaban entreabiertas. Ana entró, el sonido de sus pasos resonando en el silencio absoluto. Dentro, el aire era denso, con olor a libros viejos y madera envejecida. Pasó por filas de estanterías, sus ojos recorriendo los estantes llenos de polvo, hasta que, al fondo de la sala, vio una figura anciana sentada detrás de una mesa, con la cabeza inclinada sobre un grueso libro de cuero. El hombre parecía tener más de 70 años, con cabello blanco que enmarcaba su rostro delgado y arrugado. Pero había algo en sus ojos, algo que brillaba con una sabiduría antigua, cuando levantó la mirada para encontrarse con la de Ana. «Te estaba esperando», dijo sin rodeos, con una voz áspera y tranquila, como si supiera que ese momento llegaría. «Adelante, Ana». Se detuvo por un momento, sorprendida de que supiera su nombre, pero no había tiempo para dudas. Al acercarse a la mesa, se dio cuenta de que los libros a su alrededor estaban llenos de inscripciones antiguas, los mismos símbolos que había visto en el faro de Monteluz y en la isla. El aire a su alrededor parecía vibrar con la misma energía misteriosa de las esferas. «¿Sabes quién soy?», dijo Ana, sentándose frente a él. «¿Y sabes por qué estoy aquí?». El anciano asintió, cerrando el libro frente a él con delicadeza. «Soy el guardián de Portomar», respondió, su voz era un susurro que parecía resonar en las paredes de la biblioteca. «Al igual que Manuel lo es de Monteluz. Y al igual que tú ahora eres la guardiana de tu esfera».
Sabíamos que este día llegaría, cuando las fuerzas que sellan las esferas comenzaran a debilitarse. El tiempo de las revelaciones está sobre nosotros. Ana sintió un escalofrío. El tiempo de las revelaciones. Las palabras pesaban, llenas de significado, y sabía que algo más grande estaba a punto de ser revelado. El hombre que encontré en la isla, comenzó Ana, con voz firme. Sabía sobre las esferas. Dijo que había otros buscándolas, que querían controlarlas. ¿Quiénes son esas personas? El guardián la observó por un momento, como si estuviera ponderando cuánto debía revelar. Son una antigua orden, dijo finalmente. Mucho más antigua que los guardianes. Se les conoce como los buscadores. Alguna vez fueron nuestros aliados, ayudaron a sellar las esferas cuando el mundo estaba al borde del colapso. Pero con el tiempo, la codicia los corrompió. Creen que las esferas son la clave para un nuevo tipo de poder, un poder que les daría control sobre los destinos de todos. Ahora buscan unificar las esferas para revertir lo que se hizo hace milenios. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los buscadores. Entonces, el hombre que enfrentó era uno de ellos. Y si había uno, seguramente habría más. ¿Cuántas esferas existen?, preguntó, sabiendo que la respuesta era esencial para trazar su próximo paso. El guardián suspiró, su mirada fija en los libros frente a él. No sabemos el número exacto. Al menos 5, tal vez más. Fueron esparcidas por el mundo, cada una protegida por un guardián diferente. Y ahora, los sellos se están rompiendo. Lo que viste en la isla es solo el comienzo. Cada esfera que se encuentre y se activa acerca al mundo a un colapso irreversible. Ana se inclinó en la silla, el peso de sus palabras hundiéndose en su mente. 5 esferas. 5 fuentes de poder, todas conectadas, dispersas por el mundo. Si los buscadores lograban reunirlas todas, ¿qué sucedería? La pregunta era demasiado aterradora para considerarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la urgencia reflejada en su voz. El guardián sonrió suavemente, aunque había tristeza en sus ojos. Debes continuar. Debes encontrar las esferas antes que ellos. Cada guardián dejará señales, como hizo Manuel, y como yo lo hago ahora. Los símbolos que ya conoces, son tu guía. Síguelos y encontrarás al próximo guardián, la próxima esfera. Y, sobre todo, protégelas. Ana asintió, sintiendo cómo el peso de esta misión crecía aún más sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el guardián levantó la mano, interrumpiendo sus pensamientos. Hay algo más que debes saber, dijo, su voz súbitamente más baja, más grave. Las esferas no son solo objetos de poder. Son fragmentos de algo mayor, algo que fue roto y sellado hace mucho tiempo. Cuando todas sean reunidas, abrirán un portal, un paso hacia una dimensión más allá de la nuestra. Sus ojos se fijaron en los de Ana. Una vez, ese portal trajo caos. Y si se abre de nuevo, no sé si podremos cerrarlo. Ana se quedó sin palabras. Las esferas no solo eran poderosas, eran llaves. Y si las puertas se abrían, lo que estuviera al otro lado podría significar la destrucción de todo. Se levantó lentamente, la cabeza dando vueltas con las revelaciones. Gracias, murmuró, aún procesando todo lo que había aprendido. Debo irme. El guardián asintió, sus ojos llenos de sabiduría y pesar. Recuerda, Ana. Lo que está en juego es mayor de lo que puedes imaginar. Pero no estás sola. Habrá más guardianes en el camino. Y cada uno de nosotros lleva la esperanza de que las esferas nunca sean reunidas. Ana salió de la biblioteca, el viento frío de Portomar envolviendo su cuerpo mientras caminaba de regreso a la costa. Había mucho por hacer, y el tiempo se estaba agotando. Los buscadores ya estaban en movimiento, y las esferas que quedaban debían encontrarse antes de que cayeran en las manos equivocadas. Ahora, comenzaba la búsqueda del próximo guardián. Ana salió de la biblioteca de Portomar con pensamientos turbulentos inundando su mente. Las revelaciones del guardián resonaban en su cabeza. Las esferas no eran solo objetos de poder, sino fragmentos de una llave que podía abrir algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. Eran piezas de un portal, que, al reunirse, podían desatar un caos inimaginable. Caminó hacia la costa, donde el barco que la había traído seguía balanceándose en las aguas agitadas. El aire estaba más frío,
y las nubes en el horizonte parecían anunciar una tormenta inminente. Pero la tormenta dentro de su mente era aún más feroz. 6 esferas, al menos, quizás más. Los buscadores ya estaban en movimiento, y también lo estaban los guardias restantes. Cada paso que daba ahora podía decidir el destino del mundo. Al embarcar, Ana sabía que no podía perder más tiempo. El próximo guardián la estaba esperando, y debía llegar a él antes de que los buscadores lo encontraran. Las pistas que el guardián de Portomar le había dado aún estaban grabadas en su mente. Él había mencionado símbolos antiguos, los mismos que la habían llevado hasta allí y que serían la guía para las próximas etapas de su viaje. Había algo en los grabados antiguos que había visto en el faro y en la isla, algo que ahora comenzaba a comprender con mayor claridad. Mientras navegaba de regreso a Monteluz, Ana recordó algo que Manuel le había mencionado: los guardianes dejaban señales, legados, pistas ocultas. Y el faro de Monteluz, como el primero que había explorado, todavía guardaba secretos. Ahora sabía que debía volver al lugar donde todo había comenzado. Quizás había algo que su bisabuelo había intentado mostrarle, algo que no había notado la primera vez. Cuando llegó a Monteluz, el cielo estaba cargado de nubes oscuras y el viento soplaba con fuerza creciente, casi como si el clima estuviera intentando advertirle sobre lo que estaba por venir. Subiendo la colina hacia el faro, Ana sintió una familiar sensación de inquietud creciendo dentro de ella. El faro, imponente y enigmático, parecía observar su llegada, como si supiera que ella regresaba para desentrañar más de sus secretos. Al entrar, la misma energía invisible que había sentido antes la envolvió nuevamente. El faro vibraba con algo antiguo, algo que parecía haberse despertado en las últimas semanas. Subió las escaleras, pasando por la sala donde había encontrado la primera esfera, y llegó a la cima, donde el faro seguía iluminando las aguas oscuras a lo lejos. La luz giraba lentamente, con un ritmo constante que era tranquilizador pero que también cargaba un peso simbólico. Ana no sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que las respuestas estaban allí. Los símbolos. La clave para el próximo guardián estaba en los símbolos antiguos que conectaban cada uno de los lugares. Fue entonces cuando su mirada se posó en las paredes de piedra en la parte superior de la torre y notó algo que antes había pasado por alto. Había más grabados allí, ocultos en las sombras, sutiles y casi imperceptibles. Se entrelazaban con las marcas que ya conocía, pero formaban un patrón mayor, una conexión que no había visto antes. Caminando alrededor de la sala, Ana comenzó a seguir las líneas de las inscripciones con los dedos, sintiendo el relieve bajo su piel. La textura de la piedra la guiaba, y entonces se detuvo frente a un símbolo que brillaba suavemente, casi imperceptible bajo la luz oscilante del faro. Era el mismo símbolo que había visto en la isla y en la biblioteca de Portomar, una estrella rodeada por círculos concéntricos, con líneas que irradiaban en diferentes direcciones. «Es un mapa», susurró para sí misma, con los ojos abiertos de par en par mientras seguía las líneas que partían del centro de la estrella. Los círculos representaban los lugares donde estaban escondidas las esferas, y las líneas indicaban direcciones. Pero había algo más. En el centro de la estrella, había un pequeño punto marcado, como el epicentro de todo. Ana sabía que ese punto central tenía un significado especial, pero no podía descifrarlo por completo. De repente, una idea surgió en su mente: ¿y si estaba mirando el mapa desde una perspectiva incorrecta? ¿Y si ese punto central, el epicentro, no era solo un lugar físico, sino algo más profundo? Algo que conectaba todas las esferas, todos los guardianes y buscadores. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana tomó fotografías de los símbolos para estudiarlos más tarde. Sabía que necesitaba más tiempo para descifrar completamente el significado del mapa, pero algo era claro: ese símbolo mostraba el camino hacia el próximo guardián. La línea más fuerte que irradiaba desde la estrella parecía apuntar hacia el este, hacia una región montañosa fuera de Monteluz. El próximo guardián estaba allí, y debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Bajando las escaleras del faro apresurada, Ana sintió una nueva ola de determinación. Ahora tenía una claridad creciente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El tiempo corría, pero ya no estaba en la oscuridad. Sabía que la misión era peligrosa, sabía que los buscadores podían aparecer en cualquier momento, pero había algo claro: no estaba sola. Los otros guardianes, como Manuel y el hombre de Portomar, estaban esperando, listos para ayudarla. Ana corrió de regreso a la ciudad para preparar su viaje. El camino que la esperaba sería largo y lleno de desafíos, pero no tenía otra opción. El destino del mundo, de las esferas, y de todo lo que esas fuerzas antiguas representaban,
dependía de ella y de su capacidad para reunir a los guardianes antes de que los buscadores lo hicieran. En el horizonte, la tormenta finalmente comenzaba a formarse, y las primeras gotas de lluvia caían sobre la ciudad de Monteluz. El viento soplaba con más fuerza, pero Ana se movía con propósito. Ahora, más que nunca, sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Y el próximo paso, hacia las montañas del este, la llevaría directamente al corazón de todo. La misión estaba lejos de terminar. Ana dejó Monteluz en las primeras horas de la mañana siguiente, el cielo todavía teñido de gris por la tormenta que se avecinaba. El camino frente a ella era largo, serpenteando hacia las montañas del este, donde el próximo guardián la esperaba. Ese punto marcado en el mapa la llamaba, un lugar donde más secretos sobre las esferas estaban ocultos, y donde se podría encontrar la siguiente pieza de este rompecabezas. La carretera de tierra era estrecha y desolada. A medida que Ana se alejaba de la costa, el sonido constante de las olas desaparecía, reemplazado por el viento cortante y el susurro de los árboles altos que bordeaban el camino. Las montañas se alzaban frente a ella, imponentes y envueltas en una neblina densa, casi sobrenatural. Cada curva que tomaba parecía llevarla más cerca de lo desconocido, como si las montañas guardaran secretos que habían estado esperando ser revelados durante mucho tiempo. Horas pasaron, y el viaje comenzaba a pesarle en los hombros y la mente. Pero, incluso con el cansancio, Ana sentía la urgencia que la guiaba, una sensación creciente de que el tiempo se estaba agotando. Los símbolos que había encontrado en el faro seguían resonando en su mente, como un lenguaje antiguo que todavía estaba aprendiendo a descifrar. El próximo guardián. Sabía algo que necesitaba descubrir. Quizás incluso sabía más sobre los buscadores, esa orden misteriosa que parecía estar acechando en cada sombra. Finalmente, las montañas se alzaron ante ella. La niebla que cubría los picos parecía casi viva, envolviendo las rocas y los estrechos senderos que se extendían frente a ella. Ana estacionó el coche cerca de una pequeña aldea al pie de las montañas, un lugar casi perdido en el tiempo, con casas de piedra antiguas y pocas personas visibles. Sabía que el guardián estaba allí en algún lugar, pero quién era y cómo encontrarlo seguía siendo un misterio. Mientras caminaba por las calles empedradas de la aldea, Ana notó una extraña quietud en el lugar. Las personas que pasaban la miraban con curiosidad y desconfianza, como si supieran que no pertenecía allí, pero al mismo tiempo reconocieran algo en ella, tal vez una conexión que trascendía el tiempo. Ana se acercó a una vieja posada, la única construcción que parecía recibir visitantes. La madera de las puertas estaba desgastada por el tiempo, y la campana que sonó al entrar resonó en el silencio del vestíbulo vacío. Detrás del mostrador, una mujer anciana, de piel arrugada y ojos claros, la observó con una expresión de comprensión. «Finalmente has llegado», dijo la mujer sin rodeos, como si la hubiera estado esperando. Ana se detuvo, sorprendida por la recepción directa. «¿Cómo lo sabe?», comenzó a preguntar, pero la mujer la interrumpió con un movimiento de cabeza. «Cuando aparecen las señales, lo sabemos», respondió, levantándose lentamente de su silla y caminando hacia una escalera que conducía al piso superior. «Ven, él te está esperando». Sin más preguntas, Ana la siguió, su corazón latiendo rápidamente. Mientras subía las escaleras, el aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si estuviera entrando en un lugar fuera de la realidad, un espacio entre el mundo visible y el mundo de los secretos. Al final del pasillo, la mujer se detuvo frente a una puerta antigua y, con un leve empujón, la abrió. Dentro, la habitación estaba débilmente iluminada, con una ventana que daba hacia las montañas, la niebla deslizándose sobre las rocas afuera. En el centro de la habitación, sentado en una silla de madera tallada, estaba el hombre que Ana sabía que era el guardián. Era diferente de los otros que había encontrado. Tenía una presencia imponente a pesar de su avanzada edad, y sus ojos, profundos y penetrantes, parecían ver más allá de la superficie de todo. «Has llegado en buen momento», dijo él, con una voz firme pero llena de sabiduría. «El tiempo ya no está de nuestro lado, y lo que buscas se está moviendo rápidamente». Ana sintió el peso de sus palabras, pero también la sensación de que él sabía exactamente lo que estaba sucediendo, como si hubiera estado siguiendo la situación desde el principio. «Los buscadores están más cerca de lo que imaginas», continuó el guardián, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Y tienen el mismo objetivo, encontrar y reunir las esferas. Creen que al controlarlas todas, podrán reescribir el equilibrio del mundo». Hizo una pausa, mirando directamente a Ana. «Pero hay algo que no saben. Algo que debes entender». Ana contuvo la respiración,
esperando la revelación. Las esferas no son solo llaves. Son centinelas de un poder mucho más antiguo y peligroso. Un poder que, si se despierta, puede destruir el tejido de nuestra realidad. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Lo que los buscadores quieren no es solo el control de las esferas. Creen que pueden despertar ese poder y moldearlo para sus propios propósitos. Ana sintió una ola de terror recorrer su cuerpo. Lo que el guardián estaba diciendo era aún más peligroso de lo que había imaginado. Las esferas no eran solo llaves para un portal, sino guardianas de algo que estaba más allá de la comprensión humana. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ana, decidida, aunque sintiendo el peso de la misión multiplicarse. El guardián se volvió hacia ella, con los ojos intensos y llenos de urgencia. El próximo guardián está en una región lejana, más allá de las montañas. Él sabe dónde está escondida la tercera esfera, pero los buscadores ya están en movimiento. Extendió un mapa antiguo, con inscripciones similares a las que ella había visto antes. Debes encontrarlo antes que ellos. Y cuando encuentres la tercera esfera, tendrás que tomar una decisión importante. Una decisión que nos afectará a todos. Ana tomó el mapa con manos temblorosas, sabiendo que ese era el próximo paso en su viaje, pero sintiendo que el final se acercaba de manera inexorable. Las fuerzas que se movían en las sombras estaban cada vez más cerca, y sabía que se estaba acercando a un enfrentamiento inevitable. El guardián se acercó a ella, colocando una mano pesada en su hombro. «No lo olvides, Ana», murmuró, con una voz baja pero poderosa. «La verdadera prueba aún está por venir. Cuando las esferas se reúnan, tendrás que decidir si el mundo está listo para lo que vendrá». Ana asintió, guardando el mapa dentro de su chaqueta, consciente del peligro inminente, pero más decidida que nunca. Salió de la posada con el viento frío golpeando su rostro, los sonidos del pueblo a lo lejos, casi imperceptibles. El destino la llamaba, y ahora, más que nunca, sabía que no podía dudar. Cada paso que daba la acercaba al centro de todo, al momento en que la verdad sería revelada. Lo que estaba en juego no era solo el poder de las esferas, sino la propia continuidad de la realidad. El camino hacia la próxima esfera estaba claro, y los buscadores estaban justo detrás. Ana dejó la aldea con el corazón acelerado, el mapa del guardián cuidadosamente guardado en su chaqueta, como si fuera lo único que la mantenía conectada a su misión. El viento frío de las montañas le cortaba el rostro mientras caminaba hacia el coche. Las palabras del guardián resonaban en su mente: la verdadera prueba aún está por venir. El peso de lo que estaba a punto de enfrentar parecía mayor que todo lo que había experimentado hasta ahora. Las esferas, los buscadores y, ahora, el conocimiento de que éstas eran más que simples llaves, custodiaban algo mucho más antiguo y peligroso. El mapa indicaba un camino más allá de las montañas, hacia una región remota y casi olvidada. Según el guardián, el próximo guardián, y la tercera esfera, estaba oculto en un lugar aún más difícil de alcanzar. Sabía que el tiempo se agotaba. Los buscadores estaban en movimiento, y sentía su presencia cada vez más cerca, como una sombra persistente que la seguía, esperando el momento adecuado para atacar. El coche avanzaba por la carretera sinuosa y empinada, mientras las altas montañas daban paso a una vasta meseta. El paisaje desolado estaba salpicado de formaciones rocosas irregulares, y la sensación de aislamiento aumentaba cuanto más se alejaba de la civilización. El viaje era largo, pero Ana sabía que la verdadera distancia no estaba solo en el tiempo o en la geografía, sino en lo que la esperaba al final de esta travesía. La tercera esfera estaba más cerca, y la decisión que tendría que tomar se acercaba rápidamente. Después de horas de viaje, Ana llegó a un pequeño pueblo olvidado entre las montañas. Las casas eran construcciones de piedras sencillas, con techos de madera que parecían no haber sido tocados en décadas. El aire allí era diferente, cargado de una quietud casi sofocante. El pueblo parecía congelado en el tiempo, y no había muchos signos de vida. Las pocas personas que Ana vio la observaron en silencio mientras pasaba, pero no con la misma curiosidad o desconfianza que sintió en Puerto Mar. Era como si supieran exactamente por qué estaba allí. Siguió el mapa hasta el punto exacto que éste indicaba, llevándola al borde del pueblo, donde un pequeño sendero de piedras ascendía hacia una colina solitaria. En la cima de esa colina, Ana vio una cabaña sencilla, escondida entre los árboles. Allí estaba el próximo guardián esperándola. A medida que subía por el sendero, sentía el peso de todo lo que había enfrentado hasta ahora. Cada paso hacía que los ecos del pasado se mezclaran con la ansiedad por lo que estaba por venir.
cuando finalmente llegó a la puerta de la cabaña, dudó un momento, respirando hondo antes de golpear suavemente la madera envejecida. La puerta se abrió casi de inmediato, y Ana se encontró frente a un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y un semblante serio pero acogedor. La observó por un instante, sus ojos escudriñándola como si pudiera ver más allá de la superficie, percibiendo la esencia misma de su misión. «Sabía que vendrías», dijo, con voz calmada pero firme. «Entra, Ana». Sin dudarlo, ella entró. La cabaña era modesta, casi austera, con pocos muebles y un fuego encendido en una esquina, calentando el ambiente contra el frío de las montañas. El guardián cerró la puerta detrás de ella y le indicó que se sentara en una silla de madera sencilla. «Soy el guardián de la tercera esfera», dijo, yendo directo al grano. «Y sé que estás aquí para encontrarla. Pero hay algo que necesitas saber antes de continuar». Ana asintió, esperando otra revelación, algo que la ayudara a entender el próximo paso. «Esta esfera está profundamente conectada al lugar donde fue sellada», comenzó él, sentándose frente a ella, sus ojos intensos. A diferencia de las otras, fue colocada en un lugar donde la misma naturaleza la protege. El sello que la oculta no fue hecho solo con el conocimiento de los antiguos, sino con la ayuda de las fuerzas naturales que rodean esta región. Ana se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Qué quiere decir con eso?». El guardián suspiró, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar llevaran un peso. «La esfera no está enterrada en una estructura hecha por el hombre. Está enterrada bajo la misma tierra. Las montañas, el suelo, los vientos, todos están conectados a ella. Para encontrarla, tendrás que seguir el camino que la misma naturaleza ha trazado. Pero, al hacerlo, corres el riesgo de perturbar el equilibrio de este lugar». Ana sintió el peso de esas palabras. Encontrar la tercera esfera podría traer consecuencias que aún no comprendía. Perturbar el equilibrio. Algo en esas palabras la hizo dudar. Pero sabía que no podía rendirse. Los buscadores estaban justo detrás, y cada segundo perdido era una oportunidad para que ellos llegaran primero. «¿Cómo la encuentro?», preguntó, decidida. El guardián la observó por un largo momento antes de responder. «El camino hacia la esfera comienza en el corazón de esta montaña», dijo, señalando hacia la ventana, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. «Hay una cueva, oculta por la niebla, donde el aire es tan denso que se mueve como agua. Allí es donde se colocó el sello, donde el viento y la tierra protegen lo que está enterrado». Ana sabía que la travesía sería peligrosa, pero su determinación era mayor que el miedo. Se levantó, lista para seguir el camino hacia la cueva. «Una última advertencia, Ana», dijo el guardián, poniéndose de pie también. «Así como el lugar protege la esfera, también pone a prueba a quienes la buscan. La cueva tiene su propio juicio. Si no estás preparada, puede que no salgas de allí». Ella asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sus palabras eran claras pero cargadas de misterio. Un juicio. No sabía exactamente qué significaba eso, pero tenía la sensación de que no sería solo una prueba física. La cueva pondría a prueba su mente, su voluntad y quizás algo más profundo. Antes de que se fuera, el guardián le entregó un pequeño amuleto de piedra, tallado con los mismos símbolos antiguos que había visto en Monteluz y Portomar. «Este amuleto fue creado para protegerte durante tu viaje», dijo. «Úsalo con sabiduría. Puede guiar tu camino, pero la verdadera fuerza para enfrentar lo que está por venir debe venir de ti». Ana tomó el amuleto y lo guardó en su bolsillo, sintiendo el frío de la piedra contra su piel. Agradeció al guardián y salió de la cabaña, sintiendo el viento de las montañas golpear su rostro. El sendero hacia la cueva sería difícil. La niebla se volvía más espesa, como si las montañas intentaran ocultar sus secretos. Pero Ana estaba preparada. Cada paso la llevaba más cerca de la tercera esfera y del inevitable enfrentamiento con los buscadores. Sabía que la próxima prueba sería la más difícil hasta ahora, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. La cueva la esperaba, y con ella, el juicio que lo cambiaría todo. Ana subió el sendero hacia la cueva, el viento frío silbando a su alrededor mientras la densa niebla envolvía las montañas como un velo. El amuleto de piedra que el guardián le había dado estaba seguro en el bolsillo de su chaqueta, la fría roca presionando contra su piel, un recordatorio constante de que no estaba sola, pero también de que lo que enfrentaría sería mucho mayor que cualquier cosa que había enfrentado hasta ahora. El camino era difícil.
Las piedras resbaladizas bajo sus pies hacían que cada paso fuera una lucha contra el terreno traicionero. El aire parecía más denso, y la respiración de Ana se hacía más pesada a medida que avanzaba. Con cada curva del sendero, la sensación de que algo la observaba se intensificaba, como si las propias montañas fueran conscientes de su presencia, evaluando su determinación. Las palabras del guardián resonaban en su mente: la cueva pone a prueba a quienes la buscan. Finalmente, después de horas de ascenso, llegó a la entrada de la cueva. Era una abertura estrecha, casi oculta entre las rocas, envuelta por una niebla que se movía lentamente, como si el aire allí tuviera vida propia. El viento que soplaba desde el interior era helado y llevaba consigo un sonido extraño, casi como un susurro distante. Ana dudó por un momento, sintiendo el peso del lugar. Sabía que la prueba estaba a punto de comenzar y que no habría marcha atrás. Sacó el amuleto del bolsillo y lo sostuvo firmemente en su mano, sintiendo la energía de la piedra pulsar levemente contra sus dedos. Luego, con una última respiración profunda, Ana entró en la cueva. El interior era oscuro, pero no completamente. Una luz tenue parecía emanar de las paredes, creando un débil resplandor que revelaba los contornos irregulares de la caverna. El sonido de sus pasos resonaba, pero, mezclado con eso, había algo más. Un murmullo distante, como si la propia cueva susurrara secretos antiguos. Con cada paso que daba, Ana sentía que la atmósfera cambiaba, volviéndose más pesada, cargada de una energía que parecía condensarse a su alrededor. A medida que avanzaba, la cueva se expandía, abriéndose en una gran cámara. En el centro, una formación de rocas irregulares se alzaba, y el suelo a su alrededor estaba cubierto de símbolos grabados, similares a los que Ana había visto cerca de las otras esferas. Pero aquí, los grabados eran más grandes, más profundos, como si estuvieran incrustados directamente en el corazón de la tierra. El aire alrededor pulsaba con una fuerza invisible, y Ana supo que el sello de la tercera esfera estaba cerca. Antes de que pudiera avanzar, algo extraño comenzó a suceder. Las paredes de la cueva parecieron vibrar, y la luz tenue que iluminaba el espacio comenzó a oscilar. Entonces, frente a ella, una figura comenzó a formarse, una sombra indistinta que pronto adquirió una forma familiar. Era el hombre que había enfrentado en la isla. Ana se congeló por un momento, dominada por el shock. ¿Cómo podía estar allí? Lo había dejado inconsciente en la cámara de la segunda esfera, y no había señales de que la hubiera seguido hasta este lugar. No puede ser, murmuró, su voz apenas audible. La figura del hombre, ahora clara y sólida, sonrió con la misma frialdad y crueldad que antes. ¿De verdad pensaste que esto terminaría allí?, dijo, su voz resonando en las paredes de la cueva. ¿Qué podrías derrotarme y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Ana dio un paso atrás, el amuleto en su mano comenzando a pulsar con más fuerza, como si estuviera reaccionando a la presencia de aquella figura. Pero algo dentro de ella sabía que aquello no era real. No podía serlo. El guardián había dicho que la cueva ponía a prueba a quienes la buscaban, y ahora entendía lo que quería decir. La cueva estaba jugando con sus debilidades, sus dudas y sus miedos. Tú no estás realmente aquí, dijo Ana, tratando de mantener la calma. Esto es una ilusión. Una prueba. El hombre volvió a sonreír, sus ojos brillando con malicia. Quizás. Pero incluso las ilusiones pueden herir. De repente, avanzó hacia ella, rápido y preciso. Ana apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó el amuleto instintivamente, y en el momento en que la piedra tocó el aire entre ellos, una onda de energía explotó, obligando a la figura a retroceder. Toda la cueva tembló con el impacto, las sombras a su alrededor distorsionándose, y la figura del hombre se desvaneció en el aire como humo. Ana respiró hondo, el corazón martillando en su pecho. El amuleto la había protegido, pero sabía que aquello era solo el comienzo. La verdadera prueba aún estaba por venir. Avanzó hacia la formación de rocas en el centro de la cámara, con pasos cautelosos. El suelo bajo sus pies parecía pulsar levemente, como si estuviera vivo, conectado a algo debajo de la superficie. Cuando llegó a la formación, vio que en el centro había un pequeño altar de piedra, y sobre él, una depresión circular, el lugar exacto donde la tercera esfera estaba sellada. Sin dudarlo, Ana colocó el amuleto sobre el altar, y al instante, los grabados en el suelo comenzaron a brillar con una luz intensa. El aire a su alrededor se volvió más denso, y el sonido de algo profundo, antiguo, comenzó a resonar en las paredes. Las rocas a su alrededor temblaban,
y Ana sintió como si la tierra estuviera a punto de devorarla. De repente, el sello se rompió. Un rayo de luz dorada surgió del altar, y en el centro apareció la esfera, flotando suavemente. Era diferente de las demás. No solo brillaba con una intensa luz dorada, sino que pulsaba con una energía casi visible, como si intentara liberarse de la propia gravedad. Pero, en ese momento, Ana sintió algo diferente. El aire se volvió repentinamente pesado, y una presencia poderosa, abrumadora, llenó la cueva. El suelo tembló violentamente, y una sombra gigantesca comenzó a formarse en las paredes a su alrededor. Era como si la propia cueva estuviera viva, despertada por la liberación de la esfera, y ahora la estuviera observando, juzgándola. Ana supo que debía actuar rápido. Si no retiraba la esfera de inmediato, algo terrible podría suceder. Con un movimiento rápido, extendió la mano y agarró la esfera. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie de la esfera, una onda de energía atravesó su cuerpo, haciéndola caer de rodillas. El suelo a su alrededor comenzó a desmoronarse, como si la tierra colapsara bajo sus pies. La sombra creció, y Ana sintió el peso del juicio caer sobre ella. Pero entonces, el amuleto en su cuello brilló intensamente, y la energía de la esfera comenzó a calmarse. La cueva, que antes parecía derrumbarse, comenzó a estabilizarse. Ana se levantó, aún sosteniendo la esfera, y corrió hacia la salida de la cueva. El viento helado la golpeó tan pronto como emergió, pero la sensación de peligro persistía. Sabía que, aunque había superado la prueba de la cueva, algo mucho más grande estaba en movimiento. El juicio no había terminado. Apenas estaba comenzando. Con la esfera segura en sus manos, Ana sabía que la próxima fase de su viaje sería aún más peligrosa. Los buscadores, ahora más cerca que nunca, estaban listos para cualquier cosa. El verdadero enfrentamiento estaba al acecho. Ana salió de la cueva con la tercera esfera en sus manos, jadeante, el corazón aún acelerado por la intensidad de lo que acababa de vivir. La esfera, ahora brillando con un suave tono dorado, latía en sus manos como si cargara consigo una energía que Ana apenas podía comprender. El amuleto que llevaba colgado al cuello estaba más frío, pero aún emitía una sensación de protección, como si hubiera cumplido su propósito al contener el caos dentro de la cueva. Miró a su alrededor y notó que la niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo oscuro y amenazante. El clima estaba cambiando rápidamente, como si el propio mundo estuviera reaccionando al despertar de la esfera. Ana sabía que el próximo paso era salir de las montañas, pero también era consciente de que el peligro estaba más cerca que nunca. Los buscadores, ahora conscientes de sus movimientos, probablemente no tardarían en alcanzarla. Descendió el sendero rápidamente, protegiendo la esfera dentro de su bolsa. El viento soplaba con fuerza creciente, y la urgencia le impulsaba a seguir adelante, ignorando el cansancio que pesaba en sus músculos. Sabía que debía regresar al pueblo para prepararse para lo que seguía. Pero en el fondo, una preocupación mayor comenzaba a surgir. Ahora que poseía 3 esferas, el equilibrio del mundo estaba cambiando. Cada esfera reunida acercaba al mundo a un enfrentamiento inevitable. Cuando finalmente llegó al pueblo, el alivio que sintió fue solo momentáneo. El silencio que la rodeaba era opresivo, diferente de la tranquilidad que había sentido antes. Era como si el lugar estuviera esperando algo, como si supiera que una tormenta estaba por desatarse. Ana entró en la pequeña posada donde el guardián la había recibido, pero no lo encontró a la vista. Subió rápidamente las escaleras y lo halló esperando, exactamente donde lo había dejado antes, sentado junto a la ventana, observando las montañas. «Lo lograste», dijo sin volverse hacia ella, aunque su voz estaba cargada de preocupación. «Sí, pero la cueva», empezó Ana, aún tratando de procesar lo que había vivido. «Te puso a prueba», la interrumpió el guardián, poniéndose de pie y acercándose a ella. «Y pasaste. Pero no sin consecuencias». Ana frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El guardián miró al cielo desde la ventana, donde las nubes oscuras giraban lentamente como un remolino. «Cada esfera que se despierta perturba el equilibrio del mundo. Seguro que ya lo has sentido». El clima, los cambios en la naturaleza, se giró para mirarla, con los ojos llenos de una sabiduría inquietante. «Las esferas no fueron hechas para reunirse, Ana. Son guardianas de un poder que no pertenece a este mundo». Ana asintió lentamente. Ya lo sabía, pero escucharlo del guardián hacía que la realidad fuera más clara, y mucho más aterradora. «Entonces, ¿por qué debo seguir?», preguntó,
la frustración evidente en su voz. Si reunirlas puede destruir el mundo, ¿por qué estoy haciendo esto? El guardián sonrió, un gesto cansado. Porque los buscadores no se detendrán. Y si ellos reúnen las esferas, el desastre será inevitable. Tú, al menos, tienes una oportunidad de impedir que este poder caiga en las manos equivocadas. Las esferas son como espejos, reflejan la intención de quien las controla. Pueden traer destrucción o salvación, dependiendo de quien las posea. Ana entendió. No tenía elección. Aunque estuviera lidiando con un poder incontrolable, su misión era evitar que cayera en manos de los buscadores. ¿Y ahora?, preguntó, apretando los puños. ¿A dónde debo ir? El guardián la miró profundamente, como si hubiera sabido la respuesta desde hace mucho, pero dudara en decírselo. El siguiente paso es el más arriesgado de todos. Hay una cuarta esfera, escondida en las profundidades de una ciudad que ya no existe. Fue tragada por el desierto hace siglos, enterrada bajo la arena y olvidada por el tiempo. Hizo una pausa, respirando profundamente. La ciudad de Sakar. Nadie se acerca a ese lugar porque se dice que la misma tierra rechaza a los vivos. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de una ciudad enterrada, maldita y olvidada en el tiempo, era aterradora. ¿Y los buscadores?, preguntó, intentando mantener la compostura. Ya saben sobre Sakar. Están en camino mientras hablamos, respondió el guardián, haciendo una pausa prolongada antes de continuar. Y no estarán solos. Ana frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El guardián la miró con seriedad. Los buscadores tienen aliados. Seres que despertaron junto con las esferas, criaturas que están ligadas al poder que éstas guardan. Son los verdaderos protectores de ese poder, y ahora, con cada esfera reunida, se están acercando a nuestro mundo. Ana sintió el peso de la revelación caer sobre ella como una avalancha. No eran solo los buscadores. Había algo mucho más peligroso acechando, algo antiguo y conectado directamente con el poder de las esferas. ¿Qué son esas criaturas?, preguntó, casi en un susurro. Son fragmentos de una civilización antigua, de un tiempo anterior al nuestro. Existieron mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra. Y ahora, a medida que las esferas despiertan, ellas también están emergiendo de su sueño. Si los buscadores logran controlarlas, será el fin. Su poder es inimaginable, Ana. El miedo se enraizó profundamente en la mente de Ana. Lo que fuera que estaba escondido junto con las esferas no era solo una amenaza de poder, era una amenaza de destrucción total. Entonces, debo encontrar la cuarta esfera antes que ellos, afirmó Ana, con una determinación renovada aunque el miedo seguía presente. Y debo evitar que esas criaturas despierten por completo. El guardián asintió. Exactamente. Sakar es tu próximo destino. Pero ten cuidado. Las arenas no solo esconden secretos, protegen lo que fue enterrado. La ciudad está maldita, y lo que enfrentarás allí será mucho más que solo los buscadores. Ana, con la respiración agitada, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. El próximo paso sería el más peligroso hasta ahora, pero también el más necesario. La ciudad de Sakar la esperaba, y con ella, más secretos, más peligros y, quizás, el verdadero núcleo de este antiguo misterio. Con la esfera segura y el amuleto brillando suavemente, Ana salió de la posada. El viento era más fuerte ahora, y el cielo giraba como si anunciara una tormenta inminente. Sabía que su batalla estaba lejos de terminar, pero ahora, el destino del mundo parecía más frágil que nunca. Ana dejó la aldea sin mirar atrás, el viento frío cortando su rostro mientras avanzaba hacia el desierto. La ciudad enterrada de Sakar, olvidada por el tiempo y devorada por las arenas, era su próximo destino. Con las 3 esferas en su poder y el amuleto todavía emitiendo un tenue resplandor en su cuello, Ana sabía que se estaba acercando al punto más peligroso de su misión. El guardián había sido claro, los buscadores ya estaban en camino, y con ellos, algo aún más antiguo y aterrador estaba despertando. Criaturas que apenas podía imaginar, vinculadas al poder destructivo de las esferas, comenzaban a moverse entre las sombras. Mientras conducía hacia el desierto, Ana sentía el peso de su misión intensificarse. Saber que no solo estaba enfrentándose a los buscadores, sino también a fuerzas primordiales, hacía que la situación fuera más grave que nunca. Cada paso era ahora una carrera contra el tiempo. Horas pasaron,
y el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Las montañas quedaron atrás, dando paso a vastas llanuras de arena dorada que se extendían hasta donde sus ojos podían ver. El calor se hacía más intenso a medida que el sol brillaba implacable sobre el desierto. El camino de tierra parecía interminable, una senda solitaria hacia lo desconocido. Sin embargo, Ana sentía que algo la observaba, aguardando el momento oportuno para actuar. Finalmente, en el horizonte, surgieron las ruinas de Sakar. Al principio, eran solo sombras, torres y columnas parcialmente visibles entre las dunas de arena, como los dedos de una civilización olvidada intentando emerger de su sepulcro de arena. Conforme Ana se acercaba, pudo ver con más claridad las ruinas de la ciudad, estructuras antiguas de piedra y mármol desgastadas por el tiempo y la implacable fuerza del desierto. La sensación de que el lugar estaba vivo, o de que algo dentro de él estaba a punto de despertar, era casi palpable. Detuvo el coche a una distancia segura y comenzó a caminar, sus botas hundiéndose en la arena suave con cada paso. El calor era sofocante, y el silencio absoluto, roto solo por el susurro del viento sobre las dunas, le pesaba como una advertencia. Pero Ana sabía que aquel lugar no estaba realmente vacío. Algo se movía en las sombras. Se acercó a la entrada principal de Sakar, un enorme arco de piedra decorado con inscripciones antiguas, muchas de ellas ya ilegibles. Eran las mismas inscripciones que había visto en las otras esferas y en los demás lugares de poder. Ana se agachó y pasó la mano sobre las piedras calientes, intentando descifrar lo que podía. Los símbolos hablaban de un poder sellado, un poder que no debía ser perturbado. Pero lo que ocultaban no era solo una advertencia, era una profecía. El poder enterrado aquí solo será revelado cuando el mundo esté listo para enfrentar lo que vendrá después, susurró para sí misma, repitiendo las palabras que había logrado leer. Sabía que los buscadores no prestarían atención a esas advertencias. Ellos buscaban el poder, cegados a las consecuencias. Y ahora, estaba más cerca de la cuarta esfera que nunca. Con la entrada de la ciudad frente a ella, Ana respiró hondo y dio el primer paso hacia adentro. El aire pareció cambiar en cuanto cruzó el arco. La temperatura descendió ligeramente, y el viento que antes soplaba sin piedad se calmó. Las ruinas a su alrededor eran imponentes, pero estaban llenas de decadencia. Muros derrumbados, columnas rotas, estatuas partidas, todo parecía hablar de un tiempo en el que Sakar había sido gloriosa, pero que ahora no era más que un cementerio de piedra. Ana caminó por lo que alguna vez debió ser la calle principal de la ciudad, sus manos aferrándose instintivamente al amuleto. Este pulsaba, como si respondiera a la presencia de la esfera oculta en las profundidades de la ciudad. Sabía que estaba cerca. En el centro de las ruinas, Ana vio una estructura más grande, lo que quedaba de un templo. La mitad estaba enterrada bajo la arena, pero la otra mitad todavía se alzaba por encima de las dunas, un testimonio del poder que la ciudad había albergado en el pasado. El amuleto pulsaba con más fuerza a medida que se acercaba, guiándola hacia el interior del templo. Al entrar, el aire se volvió más denso, y una sensación de opresión cayó sobre sus hombros. Era como si el templo mismo resistiera su presencia. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, algunas aún visibles, otras destruidas por el tiempo. En el fondo de la sala principal, Ana vio el altar, una estructura de piedra maciza cubierta con símbolos que brillaban débilmente bajo la tenue luz del lugar. La esfera estaba allí. Ana lo sabía. Avanzó lentamente, cada paso resonando en la sala silenciosa. Cuando finalmente llegó al altar, vio una abertura en el centro de la piedra, similar a las que había encontrado en los otros lugares. Pero esta era diferente. Las inscripciones alrededor hablaban de una elección, de una prueba final, algo que Ana no había visto antes. Tocó el amuleto, y este comenzó a brillar intensamente, iluminando la sala con una luz suave. El suelo tembló levemente, de repente, una sombra surgió de las profundidades del templo, una presencia antigua que parecía emerger del aire mismo. Era una figura alta e indistinta, hecha de humo y oscuridad, con ojos que brillaban como brasas. Ana retrocedió, sorprendida por la aparición, pero sabía que esa era la prueba que el guardián había mencionado. La figura habló, su voz resonando como un trueno distante. Has venido en busca del poder, pero no comprendes lo que llevas contigo. Cada esfera despierta trae consigo el fin. ¿Estás preparada para sacrificar lo que amas por el bien mayor? Ana sintió el peso de la pregunta. Había pensado en su misión como una responsabilidad para salvar al mundo, pero ahora la realidad de sus elecciones la golpeaba con fuerza. Las esferas eran tanto un poder como una maldición,
y la línea entre protegerlas y destruirlas era muy delgada. No estoy aquí por el poder, respondió Ana, intentando mantener la voz firme. Estoy aquí para evitar que se utilice para destruir el mundo. La figura la observó por un momento, inmóvil, antes de hablar nuevamente. Si es así, demuéstralo. Lo que está enterrado aquí no debe ser despertado a la ligera. Para reclamar esta esfera, debes estar dispuesta a hacer lo necesario, incluso si eso significa sacrificarte a ti misma. Ana apretó el amuleto con fuerza. Sabía que lo que estaba por venir sería la prueba definitiva. Pero no tenía más opción. La cuarta esfera debía ser protegida, y los buscadores no estaban lejos. Respiró hondo y dio un paso adelante. Estoy lista. La sombra se disolvió en el aire, dejando la sala en completo silencio. El altar comenzó a brillar y, lentamente, la cuarta esfera emergió de su abertura, flotando suavemente, envuelta en una luz dorada que parecía danzar a su alrededor. El poder que irradiaba era diferente a todo lo que Ana había sentido antes. No era solo energía, era como si el tiempo mismo estuviera concentrado allí, un fragmento de un poder antiguo e indomable. Ana extendió la mano, dudosa, y tocó la esfera. En el instante en que sus dedos rozaron su superficie, una ola de energía atravesó su cuerpo, haciéndola caer de rodillas. El templo tembló, y las inscripciones en las paredes brillaron intensamente. Ana se sostuvo con fuerza, sintiendo el peso del poder dentro de la esfera, pero también la responsabilidad de mantenerlo fuera del alcance de las manos equivocadas. Cuando la luz comenzó a disiparse, Ana supo que el tiempo se estaba agotando. Los buscadores estaban cerca, y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Con la cuarta esfera en sus manos y el amuleto brillando intensamente en su cuello, Ana salió del templo, lista para enfrentar lo que estaba por venir. El desierto a su alrededor estaba más silencioso que nunca, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. El final estaba cerca. Ana salió del templo con la cuarta esfera en sus manos, el peso de la responsabilidad presionando sobre sus hombros como nunca antes. El desierto que la rodeaba estaba inquietantemente silencioso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en anticipación a lo que estaba por venir. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, un contraste hermoso que apenas podía registrar, pues su mente estaba ocupada con el peligro inminente. Cada esfera que había encontrado hasta ahora había intensificado su sensación de que el final estaba cerca. Ahora, con 4 esferas reunidas, el destino del mundo parecía pender de un hilo aún más frágil. Las palabras de la figura sombría en el templo resonaban en su cabeza: debes estar dispuesta a sacrificarlo todo. Ana sabía que esas palabras contenían una verdad aterradora. El enfrentamiento final no sería solo con los buscadores. Algo más antiguo, más destructivo, estaba despertando junto con las esferas. Caminó por el desierto hacia su coche, el silencio aplastante la acompañaba. Su cuerpo estaba agotado, su mente saturada. Pero antes de que pudiera alcanzar el vehículo, una sensación inquietante la detuvo en seco. El viento, que había estado soplando suavemente, cesó de repente. El aire se volvió denso, pesado, y Ana supo que no estaba sola. Giró lentamente, y a lo lejos, sobre la cima de una duna, distinguió una figura solitaria e inmóvil. La silueta era oscura, indefinida, pero había algo familiar en ella. A medida que la figura se acercaba, Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los buscadores. La figura descendió la duna lentamente, cada paso calculado, como si estuviera analizando cada movimiento de Ana. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su rostro se hizo visible. Era el mismo hombre que había encontrado en la isla, el buscador que había intentado apoderarse de la segunda esfera. Pero esta vez, su mirada era más decidida, casi triunfante. No deberías haber llegado tan lejos, Ana, dijo el hombre con voz baja, pero cargada de una confianza perturbadora. Las esferas no son para ti. Nos pertenecen. Ana retrocedió instintivamente, apretando la cuarta esfera con más fuerza. El amuleto en su cuello comenzó a pulsar frenéticamente, como si estuviera advirtiéndole del peligro inminente. Ustedes no entienden lo que están haciendo, respondió Ana, esforzándose por mantener la calma. Cada esfera despierta el fin. No pueden controlarlas. El hombre rió suavemente, un sonido frío que resonó en el desierto vacío. Entendemos más de lo que imaginas. Las esferas son la clave para un poder más allá de la comprensión humana. ¿Y tú, con tu visión limitada, de verdad crees que puedes detenerlas?
Ana estrechó los ojos, su cuerpo tenso. Sabía que los buscadores estaban cegados por su ambición, por la idea de que podían moldear el futuro con el poder de las esferas. Pero lo que no comprendían era que ese poder no podía ser controlado, que la destrucción era inevitable si todas eran reunidas. No voy a dejar que se lleven esta esfera, dijo Ana con firmeza. No importa lo que me cueste. El hombre dio un paso más hacia ella, sus ojos brillando con una intensa malicia. Ahí es donde te equivocas, Ana. No tienes que decidir nada. El destino de las esferas ya está en nuestras manos, y el mundo cambiará según nuestra voluntad. Has hecho suficiente. Ahora es momento de que dejes de luchar. Antes de que Ana pudiera responder, algo cambió en el aire que los rodeaba. Una onda de energía invisible atravesó el desierto, haciendo que el suelo temblara ligeramente. Ana sintió como su corazón se aceleraba. No estaban solos. De repente, otras figuras comenzaron a aparecer alrededor de ella. Buscadores. 4, 5, tal vez más, emergiendo de las dunas y de las sombras, como si el propio desierto los hubiera estado ocultando. Cada uno de ellos llevaba túnicas oscuras, sus rostros ocultos bajo capuchas, pero Ana podía sentir la misma determinación y hambre de poder que los unía. Habían venido a terminar lo que habían empezado. El círculo a su alrededor se cerraba rápidamente. Ana miró a su alrededor, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida, pero sabía que estaba acorralada. Los buscadores habían venido preparados, y ella estaba sola con las 4 esferas que ellos deseaban a cualquier precio. El líder dio un paso al frente, levantando la mano. Danos las esferas, Ana. No tienes escapatoria, dijo con una calma casi siniestra. Si sigues resistiéndote, será peor para ti. Ana sabía que no podía entregar las esferas. El destino del mundo dependía de su decisión. Pero, sola contra tantos, ¿qué podía hacer? Entonces, algo inesperado sucedió. El amuleto en su cuello brilló intensamente, irradiando una luz que cegó a los buscadores por un momento. Ana sintió una fuerza invisible emanando del amuleto, como si algo antiguo estuviera despertando dentro de ella. El líder retrocedió, sorprendido por la repentina explosión de luz. ¿Qué es esto?, murmuró, su tono ahora cargado de incertidumbre. Ana no sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero sentía que el amuleto estaba reaccionando a las esferas, protegiéndola, guiándola. Agarró el amuleto con fuerza y, de forma instintiva, levantó la mano hacia el cielo. La luz a su alrededor creció, formando una barrera entre ella y los buscadores. No voy a dejar que destruyan el mundo, dijo Ana, sintiendo la fuerza fluir por su cuerpo. No tienen idea de con qué están jugando. El líder de los buscadores gruñó, frustrado. Esto no cambia nada. Vamos a perseguirte. Las esferas serán nuestras. Con una última mirada despectiva, hizo una señal, y los buscadores desaparecieron, disolviéndose en las sombras del desierto. El aire a su alrededor quedó nuevamente en silencio, la luz del amuleto suavizándose hasta desaparecer por completo. Pero la advertencia era clara, los buscadores no habían desistido. Volverían. Ana respiró profundamente, sintiendo el agotamiento alcanzarla finalmente. Fuera lo que acababa de suceder, sabía que el amuleto la había protegido, pero también comprendía que el tiempo se estaba acabando. Los buscadores no se detendrían hasta conseguir todas las esferas. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer, y supo que el próximo paso en su viaje sería el más difícil hasta ahora. Con las 4 esferas reunidas, solo faltaba una. Y cuando la última fuera encontrada, el enfrentamiento final comenzaría. El destino del mundo estaba a punto de decidirse, y Ana sería el centro de esa batalla. Decidida, comenzó a caminar de regreso hacia el coche, sabiendo que el camino hacia el final estaba cada vez más cerca. Ana conducía por el desierto, el horizonte todavía iluminado con los últimos resplandores de la puesta de sol. Las 4 esferas en su poder pesaban no solo en su bolsa, sino en su conciencia. Sabía que estaba cada vez más cerca de un punto de no retorno. La 5ª y última esfera aún permanecía perdida, pero la conexión que sentía con las demás le decía que no estaba lejos. Los buscadores, sin embargo, también lo sabían, y el tiempo corría en su contra. Mientras el amuleto descansaba cálido contra su piel, Ana repasaba mentalmente todo lo que había aprendido sobre las esferas, su conexión con un poder antiguo e indomable, las criaturas que despertaban junto a ellas y la amenaza que los buscadores representaban para el equilibrio del mundo.
Cada esfera reunida parecía romper un poco más las barreras que protegían la realidad, y ahora la última pieza del rompecabezas estaba a punto de ser encontrada. El destino la llevó hacia un valle oculto más allá del desierto, un lugar mencionado en los textos antiguos que había estudiado. El lugar no estaba en ningún mapa, y su existencia era conocida por muy pocos. Sabía que los buscadores la seguían como sombras persistentes, y que el enfrentamiento final estaba cada vez más cerca. Al llegar al valle, la oscuridad ya lo había cubierto todo. Las estrellas brillaban intensamente sobre el cielo despejado, pero el ambiente estaba cargado de una energía que parecía pulsar con vida propia. Altas montañas rodeaban el valle, protegiéndolo como un santuario, y una sensación de opresión llenaba el aire. Ana salió del coche y sintió de inmediato la conexión con la última esfera. El amuleto pulsaba más intensamente que nunca, casi como si la guiara hacia su destino final. Caminó por el terreno pedregoso, y pronto, a la distancia, divisó una estructura medio enterrada entre las rocas y la vegetación seca. Sabía que era allí donde la última esfera estaba escondida. Al acercarse, Ana notó algo que le aceleró el corazón, señales claras de que alguien más había llegado antes. Huellas recientes en la tierra, herramientas abandonadas y marcas de excavación eran prueba suficiente de que los buscadores ya estaban allí. Su pecho se tensó, pero sabía que no podía retroceder. Frente a la estructura, encontró una entrada de piedra que conducía a las profundidades de una cámara subterránea. Respirando hondo, descendió los escalones oscuros, sintiendo el peso del destino apoderarse de ella. Dentro de la cámara, las paredes estaban cubiertas de símbolos que reconocía, patrones antiguos que había visto en Monteluz, Porto Mar y las otras ubicaciones de las esferas. Pero esta vez, los grabados brillaban con una intensidad diferente, como si la cámara misma estuviera viva. En el centro, flotando sobre un pedestal de piedra, la última esfera brillaba con una luz plateada, más fuerte y radiante que cualquiera de las anteriores. Pero Ana no estaba sola. Un círculo de figuras oscuras rodeaba la esfera. Los buscadores. Y allí, frente al pedestal, estaba el líder, el hombre que había intentado tomar las esferas en cada oportunidad. Con las manos extendidas hacia la esfera, parecía estar a punto de reclamar el poder final. Así que llegaste al final. Su voz resonó por la cámara mientras giraba lentamente hacia ella. Su rostro estaba iluminado por la luz de la esfera, y una sonrisa fría y triunfante se dibujaba en sus labios. Ahora el juego termina. Ana sintió un fuego de ira crecer dentro de ella, pero se mantuvo firme. No entiendes lo que estás a punto de desatar. Su voz estaba cargada de urgencia. Si las 5 esferas se reúnen, destruirán todo. No pueden ser controladas. El hombre soltó una risa breve, llena de desprecio. Te equivocas, Ana. Entendemos perfectamente lo que estamos haciendo. Las esferas son la llave hacia una nueva era. Con su poder, podemos remodelar la realidad, eliminar el caos y traer orden al mundo. Ana negó con la cabeza, su incredulidad evidente. Ese poder no es para los humanos. ¿No lo ves? Destruirá todo, incluso a ti y a los tuyos. No, Ana. El hombre dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con fervor. Ese poder es nuestro destino. El portal se abrirá, y con él, traeremos una era de perfección. Ana quiso responder, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre extendió la mano hacia la última esfera. En ese instante, el amuleto de Ana comenzó a brillar con una intensidad cegadora, llenando toda la cámara con una luz blanca. Los buscadores retrocedieron, cubriéndose los ojos ante el resplandor inesperado. La última esfera reaccionó de inmediato, pulsando violentamente como si estuviera luchando contra el intento de ser tomada. El suelo tembló bajo sus pies, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar en rojo, como una advertencia. Ana sintió el amuleto calentarse aún más, casi quemándole la piel. Sabía lo que tenía que hacer. Con un grito de determinación, Ana avanzó, pasando junto a los buscadores aturdidos, y extendió la mano hacia la esfera. En el momento en que sus dedos la tocaron, una explosión de energía atravesó su cuerpo, dejándola sin aliento. Pero se aferró con todas sus fuerzas, sintiendo la conexión entre todas las esferas formarse en su mente. Y entonces lo entendió. Las esferas no eran simples llaves. Eran fragmentos de una fuerza primordial, de un poder que podía desgarrar el tejido de la realidad y abrir un portal hacia algo más allá de la comprensión humana. Un poder que, si se liberaba, traería el fin del mundo. Ana tomó una decisión.
Concentrando toda la energía de las esferas, canalizó su poder hacia el amuleto que colgaba de su cuello. La luz en la cámara se intensificó hasta volverse insoportable, y el suelo tembló con una fuerza descomunal. Los buscadores cayeron al suelo, incapaces de resistir la explosión de poder. Con un último grito de esfuerzo, Ana liberó toda la energía contenida en las esferas. La cámara fue consumida por una luz blanca, y por un momento, todo quedó en silencio. Cuando la luz desapareció, Ana estaba de rodillas, respirando con dificultad. Las esferas ya no estaban. Habían sido destruidas, desmanteladas para siempre. A su alrededor, los buscadores yacían inconscientes, derrotados. El amuleto seguía en su cuello, pero ahora estaba frío y apagado. Ana sabía que había hecho lo correcto. Había sacrificado el poder de las esferas para salvar al mundo, aunque el costo había sido enorme. Con pasos lentos y cansados, salió de la cámara y subió de nuevo a la superficie. El valle estaba en calma, y el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. Había terminado. Ana, la última guardiana, había cumplido su misión. Y mientras miraba el sol naciente, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz verdadera. El mundo estaba a salvo. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.